Si uno disfrutara de su felicidad con conciencia, encontraría que la felicidad también se vuelve muy pequeña. Si tuviéramos que vivir la miseria con el mismo tipo de conciencia, encontraríamos que también se vuelve muy estrecha. Cuanto mayor es la conciencia, más estrechos y pequeños son los dolores y las miserias. Antes de que uno pueda permanecer consciente en el momento de la muerte, primero debe prepararse para permanecer consciente en el dolor y el sufrimiento. Por lo general, no es posible que alguien que pierde el conocimiento en el sufrimiento permanezca despierto en el momento de la muerte. Uno necesita entender lo que significa volverse inconsciente cuando se está sufriendo. Eso hará comprender lo que significa ser consciente también en el sufrimiento. Volverse inconsciente cuando uno está en la miseria significa que uno se ha identificado con la miseria. Cuando tienes dolor de cabeza, no sientes ninguna distancia entre el dolor de cabeza y tú mismo, no permaneces solo como un observador distante. Más bien, sientes como si tuvieras dolor. Cuando tienes fiebre, no se siente como si el cuerpo estuviera caliente, en algún lugar lejos de ti, sino que sientes como si tuvieras calor. Esta es la identificación. Cuando su pie está lastimado y herido, no sientes solo el pie afectado, más bien, te sientes como si estuvieras herido y herido. Básicamente, no sentimos ninguna distancia entre nosotros mismos y nuestros cuerpos. Vivimos identificados con el cuerpo. Cuando surge el hambre, uno no dice que su cuerpo tiene hambre y es consciente de ello, sino que dice, tengo hambre. Pero esta no es la verdad. La verdad es que el cuerpo tiene hambre y él es consciente de ello. Él es simplemente el centro de la conciencia, continuamente consciente de lo que está sucediendo. Si hay una espina lastimando el pie, él lo sabe. Si hay un dolor de cabeza, él lo sabe. Si el estómago necesita alimento, él lo sabe. El hombre es conciencia, conciencia que está continuamente alerta. Él no es el experimentador, es simplemente el conocedor. Esta es la realidad. Pero nuestro estado mental no es el del conocedor, es el del experimentador. Cuando el conocedor se convierte en el experimentador, cuando no sabe, sino que se identifica con el acto mismo, cuando no permanece como un testigo que mira a la distancia, sino que se convierte en partícipe del acto, se produce la identificación. Entonces se vuelve uno con el acto. Esta identificación le impide despertar porque para estar despierto, para ser consciente, se requiere cierta distancia, se necesita un espacio. Puedo verte solo porque hay una distancia entre tú y yo. Si toda la distancia entre tú y yo ya no estuviera allí, no sería capaz de verte. Puedo verte porque hay un espacio entre nosotros. Si todo este espacio fuera eliminado de alguna manera, no me sería posible verte. Mis ojos pueden verte porque hay un espacio en el medio, pero mis ojos no pueden verse a sí mismos. Incluso si necesito ver mi figura, tengo que convertirme en el otro en un espejo. Tengo que estar a una distancia de mí mismo, solo entonces puedo ver mi reflejo. Ver el reflejo en un espejo significa que mi imagen está a distancia, y ahora es visible para mí. Todo lo que hace un espejo es presentar tu imagen a una distancia de ti. El espacio intermedio así creado te permite ver. La mayor preparación para entrar en la muerte en un estado consciente es primero entrar conscientemente en el dolor, porque la muerte no ocurre con frecuencia, no llega todos los días. La muerte vendrá solo una vez, ya sea que estés preparado para ella o no. No puede haber un ensayo para la muerte. Pero el dolor y la miseria vienen todos los días. Podemos prepararnos mientras atravesamos el dolor y el sufrimiento, y recuerde, si podemos hacerlo mientras los enfrentamos, será útil en el momento de la muerte. Por lo tanto, los buscadores siempre han dado la bienvenida al sufrimiento. No hay otra razón para ello. No es que sufrir sea algo bueno. La razón es simplemente que el sufrimiento brinda al buscador una oportunidad para la autopreparación, el autologro. Un buscador siempre ha agradecido a Dios por el sufrimiento que sufre, por la sencilla razón de que, en momentos de miseria, tiene la oportunidad de desidentificarse de su cuerpo. Recuerda, sadhana, la disciplina espiritual, es un poco difícil de seguir cuando estás feliz.
Es más fácil cuando estás desdichado, porque en los momentos de felicidad uno no quiere tener ni la más mínima sensación de separación del propio cuerpo. Cuando eres feliz, sientes el cuerpo muy querido por ti, no tienes ganas de estar separado de él ni por un segundo. En momentos de felicidad nos acercamos al cuerpo, de ahí que no sea sorprendente que un buscador de la felicidad se convierta en materialista. Tampoco es de extrañar que una persona que busca continuamente la felicidad se crea nada más que su cuerpo, porque en los momentos felices comienza a existir como un coco verde en lugar de uno seco, la distancia entre él y su cuerpo se reduce. En los momentos de dolor uno desearía no ser el cuerpo. Por lo general, un hombre que se toma a sí mismo como nada más que el cuerpo también desearía no ser el cuerpo cuando le duele la cabeza o cuando tiene lastimado el pie o cuando le duele el cuerpo. Él tiende a estar de acuerdo con los monjes de todo el mundo que dicen, hubiera sido mejor si yo no fuera el cuerpo. Al sentir el dolor en su cuerpo, se vuelve ansioso por descubrir de alguna manera que él no es el cuerpo también. Por eso les digo, los momentos de dolor pueden convertirse en momentos de disciplina espiritual, pueden convertirse en momentos de meditación. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente, durante los momentos de sufrimiento, tratamos de olvidar el dolor. Si un hombre está en problemas, beberá alcohol. Alguien tiene dolor e irá y se sentará en una sala de cine. Alguien es miserable y tratará de olvidar su miseria con oraciones y cantos devocionales. Todas estas son formas y medios diferentes para olvidar el dolor. Alguien bebe. Podemos decir que esta es una táctica. Alguien va y ve una película, este es otro. Una persona va a un concierto. Esta es una tercera forma de olvidar el dolor. Alguien va al templo y se ahoga en oraciones e himnos. Esta es una cuarta estrategia. Puede haber 1001 estrategias. Pueden ser religiosas, no religiosas o seculares. Esa no es una gran pregunta. Debajo de todo esto, lo básico es que el hombre quiere olvidar su miseria. Le gusta olvidar la miseria. Una persona que quiere olvidar la miseria nunca puede despertar a la miseria. ¿Cómo podemos tomar conciencia de algo que tendemos a olvidar? Solo con una actitud de recordar podemos tomar conciencia de algo. Por lo tanto, solo recordando el dolor podemos tomar conciencia de él. Así que cada vez que estés en la miseria, tómalo como una oportunidad. Sea totalmente consciente de ello, y tendrá una experiencia maravillosa. Cuando seas plenamente consciente de tu sufrimiento, cuando lo mires cara a cara, sin escapar del dolor, vislumbrarás tu separación de él. Por ejemplo, se cayó, se lesionó, se lastimó el pie. Ahora trata de localizar el dolor adentro, trata de señalar el lugar exacto donde duele. Te asombrarás al descubrir cómo has logrado extender el dolor en un área mucho más amplia, lejos del lugar original, hacia donde su intensidad no es tanta. El hombre exagera su sufrimiento. Él magnifica su miseria, que en realidad nunca es tanta. La razón detrás de esto es la misma: identificación con el cuerpo. La miseria es como la llama de una lámpara, pero la experimentamos como la luz dispersa de la lámpara. La miseria es como la llama, limitada a una parte muy pequeña del cuerpo. Pero lo sentimos como la luz extendida de la lámpara, cubriendo un área mucho más grande. Cierra los ojos y trata de localizar el dolor desde adentro. Recuerda también que siempre hemos conocido el cuerpo desde fuera, nunca desde dentro. Incluso si conoces tu cuerpo, se conoce como lo ven los demás. Si has visto tu mano, siempre es desde afuera, pero también puedes sentir tu mano desde adentro. Es como si uno se contentara con ver su casa solo desde fuera. Pero también hay un interior en la casa. El dolor ocurre en las partes internas del cuerpo. El punto donde duele está ubicado en algún lugar del interior del cuerpo, pero el dolor se extiende a las partes externas del cuerpo. Es así, la llama del dolor se encuentra en el interior, mientras que la luz se irradia hacia el exterior. Has visto tu mano levantarse. Ahora, cierra los ojos en algún momento y levanta la mano, y experimentarás que la mano se eleva desde adentro. Desde fuera has sabido lo que es tener hambre. Cierra los ojos y experimenta el hambre desde dentro, y por primera vez podrás sentirla desde dentro. Tan pronto como dominas el dolor desde dentro, suceden dos cosas. Una es que el dolor no permanece tan extendido como parecía originalmente. Inmediatamente se centra en un pequeño punto.
Y cuanto más intensamente te concentres en este punto, más encontrarás que se vuelve más y más pequeño. Y sucede algo increíble. Cuando el punto se vuelve muy pequeño, descubres con asombro que aparece y desaparece, se apaga y se enciende. Las brechas comienzan a aparecer en el medio. Y finalmente, cuando desaparece, te preguntas qué le pasó. Muchas veces lo extrañas. El punto se vuelve tan pequeño que a menudo, cuando la conciencia trata de localizarlo, no está allí. Así como el dolor se expande en un estado de inconsciencia, en el estado de conciencia se estrecha y se vuelve pequeño. En tal estado de conciencia, el sentimiento será que aunque hayas pasado por tantas experiencias dolorosas, aunque hayas vivido tanto sufrimiento, sin embargo, de hecho, las miserias no fueron realmente tantas. Hemos sufrido dolores exagerados. Lo mismo es cierto con respecto a la felicidad. Las alegrías por las que hemos pasado no eran tantas como parecían. También los hemos disfrutado de forma exagerada. Si uno disfrutara de su felicidad con conciencia, encontraría que la felicidad también se vuelve muy pequeña. Si tuviéramos que vivir la miseria con el mismo tipo de conciencia, encontraríamos que también se vuelve muy estrecha. Cuanto mayor es la conciencia, más estrechos y pequeños son los dolores y las miserias. Se vuelven tan pequeños que, en un sentido más profundo, se vuelven sin sentido. De hecho, su significado radica en su expansión. Parecen abarcar toda la vida. Sin embargo, cuando se ven a través de una gran conciencia, continúan reduciéndose y finalmente se vuelven tan insignificantes que no tienen nada que ver con la vida como tal. Lo segundo que sucederá es que, cuando mires muy de cerca tu miseria, se creará una distancia entre tú y la miseria. De hecho, cada vez que miras una cosa, inmediatamente se crea una distancia entre tú y la cosa misma. Ver provoca la distancia. No importa lo que miremos, una distancia inmediatamente comienza a tomar lugar. Si miras de cerca tu miseria, encontrarás una separación entre la miseria y tú, porque solo se puede ver aquello que está separado de ti. Obviamente, lo que es inseparable de ti no se puede ver. El que es consciente de su miseria, el que está lleno de conciencia, el que está lleno de recuerdos, experimenta la miseria como en otra parte, y está en algún lugar a distancia. El día que un hombre llega a darse cuenta de la diferencia entre él mismo y la miseria, tan pronto como llega a saber que su dolor está ocurriendo en algún lugar a distancia, la inconsciencia causada por la miseria deja de existir. Y una vez que una persona llega a comprender que tanto los sufrimientos como las felicidades del cuerpo ocurren en otros lugares, que uno es simplemente un conocedor de ellos, su identidad con el cuerpo se corta. Entonces él sabe que él no es el cuerpo. Esta es la preparación inicial. Una vez que se completa esta preparación, entonces es fácil entrar en la muerte con conciencia. No solo es fácil, sino que sucederá con toda seguridad. Como tal, en realidad no le tenemos miedo a la muerte. Después de todo, incluso para tener miedo a la muerte, uno necesita estar familiarizado con la muerte. ¿Cómo podemos tener miedo de algo de lo que no sabemos nada? Entonces, realmente no tenemos miedo a la muerte. Más bien, en nuestra mente la muerte existe en forma de enfermedad. Esa es la idea que tenemos de ella. Cuando incluso las enfermedades menores nos dejan en tantos problemas, el pie duele y sufrimos tanto, la cabeza duele y sufrimos tanto, ¿qué tortura será cuando todo el cuerpo duela y se desmorone? El miedo a la muerte es la suma total de todas nuestras enfermedades. Sin embargo, la muerte en sí misma no es una enfermedad. La muerte no tiene nada que ver con la enfermedad, no está ni remotamente conectada con ella. Es un asunto diferente si las enfermedades preceden a la muerte, pero no hay una relación de causa y efecto entre las dos. No viene al caso que un hombre muera después de una enfermedad, pero uno no debe equivocarse y pensar que la enfermedad causa la muerte. Quizás sea al revés. Debido a que un hombre se acerca a la muerte, se aferra a la enfermedad. Nadie muere nunca de enfermedad. A medida que se acerca la muerte, comienza a contraer enfermedades. A medida que se acerca la muerte, su cuerpo se debilita, aumenta su receptividad hacia la enfermedad. Se vuelve vulnerable, comienza a buscar enfermedades. La misma enfermedad no podría afectarlo si el hombre estuviera más cerca de la vida. Tal vez no hubiera podido atraparlo.
Sabes que hay algunos momentos en los que eres más receptivo a las enfermedades, mientras que hay otros en los que no lo eres. En momentos de decepción y tristeza, una persona se vuelve vulnerable a la enfermedad, mientras que un hombre lleno de esperanza y optimismo se vuelve poco receptivo a ella. Incluso la enfermedad no entra en ti sin tu voluntad de aceptarla. Se necesita tu aceptación interna. Por lo tanto, no importa cuántas medicinas se les den, aquellos que tienen una mente suicida nunca podrán ser curados. Sus mentes siguen siendo poco receptivas a los medicamentos. Su mente sigue buscando enfermedades, invitando enfermedades con los brazos abiertos, pero manteniendo sus puertas bien cerradas en lo que a medicamentos se refiere. No, nadie muere de enfermedad. Más bien, uno se vuelve vulnerable a las enfermedades debido a la proximidad de la muerte. Es por eso que la enfermedad ocurre primero, luego sigue la muerte. Normalmente pensamos que lo que sucede primero es la causa y lo que le sigue es el efecto. Eso es un pensamiento erróneo. La enfermedad no es la causa. Invariablemente la causa es la muerte. La enfermedad es simplemente el efecto. Entonces, el miedo a la muerte en nuestras mentes es realmente el miedo a la enfermedad. En primer lugar, creamos el miedo a la muerte sumando todas nuestras enfermedades. Lo segundo que vale la pena recordar es que todas las personas que hemos visto morir, en realidad no las hemos visto morir, solo las hemos visto enfermar. ¿Cómo podemos ver morir a alguien? La muerte es un fenómeno tan interior que nadie puede ser testigo de ella. Piénsalo 2 veces antes de testificar que has visto morir a tal o cual persona, porque es muy difícil ver morir a alguien. Hasta el día de hoy nunca ha sucedido en esta tierra. Nadie ha visto morir a nadie. Solo se ha visto esto. Un hombre se enfermó más y más y más, y un día se supo que el hombre ya no está vivo. Pero básicamente, nadie ha visto nunca cuando una persona murió. Nadie ha podido precisar en qué momento murió una persona y qué sucedió exactamente en el proceso de morir. Lo único que hemos visto es un hombre liberado de la vida. No hemos visto un barco tocando la otra orilla, solo lo hemos visto salir de esta orilla. Hemos visto una conciencia alejarse de las orillas de la vida, y luego, después de cierto punto, la hemos perdido de vista. El cuerpo que permanece con nosotros ya no está vivo, como lo estaba hasta ayer, y por eso pensamos que el hombre está muerto. Para nosotros, la muerte es una inferencia, no es un evento que ocurre justo delante de nosotros. Hemos visto gente enferma, hemos visto el sufrimiento de un moribundo, los calambres en sus extremidades, sus ojos en blanco, su rostro deformado, sus mandíbulas apretadas. Hemos visto que tal vez el hombre quiere decir algo pero no puede, hemos visto todo esto. Tenemos con nosotros la suma de todo esto, se ha convertido en parte de nuestra mente colectiva. Lo que sea que haya estado sucediendo en el momento de la muerte durante millones de años, lo hemos recopilado todo. Tenemos miedo de eso. También tenemos miedo de enfrentar las mismas dificultades en el momento de nuestra muerte. Por lo tanto, el hombre ha ideado medios muy ingeniosos. Ha descartado el hecho de la muerte de la idea total de la vida. Creamos cementerios fuera del pueblo para que no se nos recuerde la muerte con más frecuencia. Realmente, lo ideal sería crear un cementerio en medio del pueblo, porque no hay nada en la vida más seguro que la muerte misma. Todo lo demás es incierto. Otras cosas pueden o no serlo. Lo único en lo que se puede creer definitivamente es en la muerte. La muerte es lo más seguro. Nadie puede dudar de su existencia. Podemos dudar de la existencia de Dios. Podemos dudar de la existencia del alma. Podemos dudar de la vida misma, pero no hay manera de dudar de la muerte. La muerte es eso que es tan cierto, lo hemos puesto fuera del pueblo. Si pasa un funeral, la madre llama a sus hijos para que entren a la casa, porque alguien está muerto. En realidad, si alguien está muerto, se debe pedir a todos que salgan para que puedan ver pasar el hecho más grande de la vida. Todos están destinados a pasar por la muerte. No hay necesidad de negarlo. Pero tenemos tanto miedo a la muerte que ni siquiera queremos mencionarlo. Una anciana vino a ver a un monje y le dijo: el alma es de hecho inmortal. Los ancianos a menudo hablan de la inmortalidad del alma sin otra razón que el miedo a la muerte. Esa es la única razón por la que encontramos una gran cantidad de ancianos en templos, mezquitas, iglesias.
¿Por qué los jóvenes y los niños no se interesan en ir a estos lugares? Pasará un tiempo antes de que reciban la noticia de la muerte. Tomará un poco de tiempo. Pueden darse el lujo de negar la muerte por ahora. Pueden olvidarlo por un tiempo. Entonces la anciana le dijo al monje: creo que el alma es inmortal. El alma nunca puede morir. ¿Qué dices? Sobre la inmortalidad del alma, el monje no respondió nada. Simplemente miró a la mujer, tomó su mano entre las suyas y dijo: ¿qué piensas sobre la muerte? No queda mucho tiempo. La mujer estaba molesta. Ella dijo: ¿qué tipo de charla siniestra es esta? Por favor, no digas esas cosas. Siendo un monje, un buen hombre, no deberías hablar de cosas tan siniestras. El monje dijo: si el alma es inmortal, entonces, ¿cómo puede ser ominosa la muerte? La muerte puede ser desfavorable solo si el alma es mortal. Pero la mujer continuó: deja esto y habla de otra cosa. Habla de Dios, habla de Moksha. No he venido a oírte hablar de la muerte. De hecho, la gente acude a los monjes precisamente para escuchar cosas que de alguna manera puedan consolarlos y aliviar sus miedos. Quieren a alguien que pueda decirles: no vas a morir. Quieren que se les diga: tú no eres pecador, el alma es eternamente pura, incorrupta. ¿Dijiste que eres un ladrón? Olvídalo, nadie es un ladrón. ¿Dijiste que eres un comerciante negro? Eso es todo una tontería. ¿Puede el alma participar alguna vez en el mercado negro? Necesitamos tener una buena comprensión de la realidad en la que se basa fundamentalmente esta condición mental. No le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la enfermedad. Y tenemos miedo de separarnos de lo que llamamos vida. Te sorprenderás, pero la mente está tan poseída por lo conocido que nos resulta difícil incluso dejar de lado nuestras enfermedades conocidas. Incluso es difícil renunciar a nuestras miserias conocidas. La mayoría de los médicos casi nunca curan su enfermedad, simplemente lo persuaden para que abandone la enfermedad. La mayoría de los medicamentos no hacen nada por su enfermedad, simplemente le dan valor para deshacerse de ella. El hombre se ata tanto a lo familiar que se siente herido incluso rompiendo sus cadenas. Estamos atrapados en lo familiar, que tomamos como vida. Es por el agarre de lo familiar que tenemos tanto miedo a la muerte. En primer lugar, no tenemos conocimiento de la muerte. Y el primer principio para el despertar es la conciencia de la miseria, para que uno pueda saber que está separado del cuerpo. La segunda cosa es la capacidad de testificar. Nunca se nos ha ocurrido que a veces, caminando en medio del mercado, de repente te das una pequeña sacudida y durante 2 minutos te quedas quieto. Simplemente mire sin hacer nada, simplemente sea un testigo. En el momento en que te paras como un observador en medio de la calle, de repente serás separado de tu entorno y fuera de él. En el momento en que te conviertes en testigo de algo, lo trasciendes, saltas fuera de él. Pero es muy difícil pararse en una calle y ser testigo. No es fácil ser testigo incluso mientras se ve una película. Será difícil seguir siendo un testigo en la vida si ni siquiera podemos lograrlo mientras vemos una película. Como tal, la vida no es más que una película. Si miras un poco más profundo, la vida no es muy diferente de una película. Si miras aún más profundamente, encontrarás que así como la red de rayos aparece en la pantalla de cine, la red de electricidad aparece en la pantalla de la vida. La vida está hecha de una red profunda de electricidad. Es una gran interacción de electrones. Si el cuerpo humano tuviera que ser disecado en todos los sentidos, al final no encontraría nada excepto electrones. Si tuviéramos que derribar la pared de esta habitación y buscar el elemento del que está hecho, encontraríamos que lo que finalmente queda no es más que electricidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es realmente la diferencia entre una pantalla de cine y la pantalla de la vida? También encontramos la interacción de electrones en la pantalla de cine. La única diferencia es que en la pantalla de cine las imágenes son bidimensionales, mientras que en la pantalla de la vida son tridimensionales. Pero eso no es mucho problema. No pasará mucho tiempo antes de que se cumplan otras dimensiones, que ahora faltan en las películas. Así como te veo ahora, algún día se podrá ver a la gente en la pantalla exactamente así.
Sin ninguna dificultad, pronto será posible que un actor salga de la pantalla y camine por la sala de cine. No será demasiado largo. Solo es cuestión de desarrollar la técnica, que no es demasiado difícil. Si un hombre tridimensional puede moverse en la pantalla, el hecho de que se aleje de la pantalla apenas 10 pies y camine por la sala es simplemente cuestión de un pequeño avance en la tecnología. No es demasiado difícil prever a una actriz de cine saliendo de la pantalla, dándote la mano o acariciándote. Ahora sucede lo contrario. La heroína no sale de la pantalla. Más bien, entras en la pantalla y le das una palmadita. Puedes ahorrarte este problema. No es bueno causarte tantas molestias. No necesitas pasar por las molestias. Te será posible quedarte sentado en tu silla y la heroína vendrá a acariciarte. ¿Qué pasa en la vida de todos modos? ¿Qué sucede cuando tomo tu mano en mi mano? Cuando tomo tu mano en mi mano, lo ves como una expresión de amor o de enemistad. Es solo una cuestión de interpretación. En ambos casos se toma la mano. La diferencia surge solo en la interpretación. Todo es cuestión de interpretación. Sin embargo, si uno puede convertirse en testigo y observar este tomarse de las manos, sucede algo increíble. Cuando alguien toma tu mano, no te apresures a verlo como amor o enemistad. Solo permanece como testigo de tomarse de las manos y sentirás una transformación total en tu conciencia. Cuando los labios de alguien se presionan sobre los tuyos, olvídate del amor, etc. Simplemente conviértete en un testigo por un momento. Tendrás una experiencia tan extraña en tu conciencia, una que quizás nunca hayas tenido antes. Entonces es posible que te rías de ti mismo. Mientras te rías de los demás, no eres un testigo. El día que te ríes de ti mismo, te conviertes en testigo. A partir de ese día comienzas a testificar. La gente de todo el mundo se ríe de los demás, solo un sannyasín se ríe de sí mismo. Y alguien que puede reírse de sí mismo ha comenzado a ver algo. Otra cosa es ser un testigo en la vida, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por ejemplo, mientras come, de repente conviertas en un observador por un momento. Mire su mano recogiendo la comida. Cuida tu boca al masticar la comida. Mira la comida que llega a tu estómago. Manténgase a distancia y simplemente mire. De repente encontrarás que el sabor ha desaparecido. De repente, el acto de comer tomará un significado diferente. Descubrirás que no estás comiendo, se está tomando comida y simplemente estás mirando. Si logras mantenerte alejado de tus acciones, también podrás mantenerte alejado en el momento de la muerte. Entonces verás. El que estuvo comiendo hasta ayer, el que estaba atendiendo su negocio, caminando por la calle, el que peleó, amó, es el que se muere. Entonces podrás ver un acto adicional, el acto de morir. Exactamente como otros actos implican amar, administrar los propios negocios, estar en el mercado, morir también será un acto. Podrás ver morir a la misma persona que hizo todas estas otras cosas. Así que ten en cuenta que quien muere conscientemente nace conscientemente en la próxima vida, que se convierte en la otra parte de su muerte. Y la vida de quien muere y nace conscientemente funciona en un plano totalmente diferente. Por primera vez, es capaz de captar todo el significado de la vida, todo el propósito de la vida, las alturas y profundidades de la vida, de manera precisa y consciente. Es capaz de captar toda la verdad de la vida. Entonces, he mencionado dos cosas. Primero, para que puedas tener una muerte consciente, ponte alerta al sufrimiento, sé consciente de él. No huyas del dolor, no escapes de la miseria. Lo segundo que dije, mientras te mueves y realizas tus actividades diarias, detente de repente y conviértete en un testigo por un momento. Luego reanude su actividad. Si puedes convertirte en testigo aunque sea por unos pocos momentos en 24 horas, de repente descubrirás qué gran manicomio es este mundo y cómo, al convertirte en testigo, sales de él. Cuando alguien te maldice, inmediatamente te conviertes en tal receptor que pierdes de vista a la persona que te maldice. Tan pronto como te jura, lo recibes. De hecho, lo recibe incluso antes de que las palabras salgan de sus labios. Lo recibes en su totalidad antes de que el juramentado haya logrado completarlo. En realidad, recibes el doble de lo que te juran. Incluso la persona que jura se sorprende al ver cómo recibió más de lo que juró. Usted falla completamente en ver lo que está sucediendo. Si realmente pudieras ver.
La próxima vez que alguien te maldiga, conviértete en un observador, no seas un receptor. Solo quédate allí y observa a la persona que te insulta. Hará que te rías de ti mismo, y la risa será liberadora. Te reirás de ser un receptor constante de blasfemias a lo largo de tu vida. Tal vez incluso puedas darle las gracias y seguir tu camino. Si lo hace, puede dejar al pobre hombre adivinando, por qué tal acto estaría más allá de su comprensión. Estaría totalmente perdido. En un período de 24 horas, pase lo que pase, en la ira, el odio, el amor, la amistad, la enemistad, mientras caminas, descansas, lo que sea, obsérvalo a veces por un momento, solo por un momento. Date una sacudida solo por un momento y observa lo que sucede con conciencia. En ese momento no seas un receptor, simplemente sé un observador de lo que sea que esté sucediendo. Tanta calma te rodeará en ese momento. Te volverás muy consciente, porque en ese momento estarás lleno de meditación. Ese mismo momento de conciencia es el momento de la meditación. Si uno pudiera llevar a cabo estos dos experimentos, entonces el resto de las cosas que ha preguntado seguirán. Por ejemplo, preguntas: si un buscador practica el celibato, ¿le ayudará en la muerte? ¿Alcanzará la conciencia? De hecho, solo quien se convierte en testigo puede alcanzar el celibato, no de otro modo. En un período de 24 horas, los momentos de ira, los momentos de sexo, siguen repitiéndose. Nos movemos en un patrón fijo como una máquina. Si te despiertas y ves, es posible que te preguntes: ¿realmente estoy viviendo, o simplemente me estoy moviendo en círculos como un buey en la rueda? Vivir, obviamente, no puede ser parecido a ser un buey en una rueda. ¿Cómo puede haber algo de vida en dar vueltas y vueltas como un buey en la rueda? El buey simplemente se mueve mecánicamente. ¿Se te ha ocurrido esto alguna vez? Estaba leyendo la biografía de alguien. Este hombre ha viajado por todo el mundo. En cualquier país al que fuera, tenía que llenar todo tipo de formularios. No podía entender por qué tenía que pasar por la tortura de llenar todos estos formularios. Entonces comenzó a completar detalles absurdos. Hizo esto en todos los lugares a los que viajó. Ningún gobierno lo cuestionó. Él escribiría su edad como 5000 años y nadie objetó. ¿Quién lee estos formularios? ¿Quién se molesta? ¿Quién está interesado? A nadie le importa. La vida transcurre de manera absolutamente mecánica. Todas las respuestas son mecánicas. Alguien pregunta: ¿cómo estás? Usted responde: estoy bien. Incluso las computadoras pueden hacer este trabajo. Una computadora que pregunta: ¿cómo estás? Otra computadora respondiendo: estoy bien. Así es como está pasando realmente. No hay conciencia, ni vigilancia, ni conciencia, nada. Uno necesita volverse un poco consciente de todo esto. Uno tiene que ser testigo. Solo detente por un momento. Haz de cualquier momento el momento para estar alerta. Date una sacudida repentina y mira a tu alrededor con asombro. Solo sigue siendo un observador. Si puedes prepararte en estas dos áreas, te enojarás cada vez menos porque una conciencia que observa nunca puede estar enojada. Para estar enojado, uno tiene que identificarse, uno tiene que volverse inconsciente. Una conciencia testigo alcanzará el celibato porque no puede ser consumida por el deseo sexual. Un hombre de conciencia testigo nunca puede comer en exceso. Por lo tanto, no necesita hacer un voto de dieta. Aunque no seamos conscientes de ello, la comida en sí misma no es la causa de que comamos en exceso. La razón es mucho más profunda. La vida es un ascenso positivo, no es un descenso negativo. La vida es un logro positivo, no una renuncia negativa. A medida que la conciencia del testigo se hace más profunda, salen a la luz nuevos planos de felicidad. Las capas de miseria siguen cayendo. Se tira mucha basura. Sigues tirando guijarros y aparecen diamantes en tus manos. Estas dos cosas, la eliminación de lo no esencial y la adquisición de lo esencial, siempre se aplicarán al seguir los puntos que ha planteado en su pregunta. Así que deja que tu conciencia de la miseria se vuelva intensa, aguda. En ese estado, deja de identificarte con tu cuerpo. Deje que su conciencia no se vuelva una con su cuerpo. Y en todas sus actividades y operaciones diarias, sea un testigo, no un experimentador.